Melilla, año 2004. En una tranquila vivienda del barrio de La Victoria, una madre aparentemente devota decide acabar con la vida de su marido y de sus propios hijos. No lo hace en un arrebato de locura ni utiliza una pistola o un cuchillo para ello. Lo hace en silencio, con calma, gota a gota, sirviendo veneno en la cena o la comida de cada día. Hoy, en True Crime, la huella del crimen, nos adentramos en uno de los casos más estremecedores de la crónica negra española, el de Francisca Ballesteros, conocida por los medios como la envenenadora de Melilla. Una mujer que planificó durante años los asesinatos de su familia, motivada por un deseo oscuro de comenzar una nueva vida. ¿Qué lleva a una madre a matar? ¿Cómo se enmascara el crimen detrás de una rutina aparentemente normal? En este episodio reconstruiremos los hechos, revisaremos las pruebas y exploraremos, en la medida de lo posible, la mente detrás de uno de los crímenes más fríos y calculados de nuestro país. Francisca Ballesteros nació en 1969 en Valencia, donde residiría hasta cumplir la mayoría de edad. Su infancia no fue precisamente sencilla, pues hasta donde se sabe, creció junto a varios hermanos en un hogar conflictivo. Quizá por ese motivo, en cuanto alcanzó los 18 años, decidió mudarse a Melilla y pronto empezó una relación sentimental con Antonio González, un hombre que trabajaba como funcionario de prisiones. Apenas llevaban unos meses de relación cuando ambos decidieron casarse. Poco después, Francisca se quedó embarazada de su primera hija, Florinda, que vino al mundo en 1990. Pero lo que debió ser un momento de felicidad para la familia se convirtió en una etapa complicada. Florinda tenía malformaciones en un brazo y una pierna y además fue diagnosticada de epilepsia, lo que obligaría a Francisca y Antonio, lógicamente, a estar aún más atentos al estado de salud de su pequeña. A los 6 meses llegó la tragedia a la familia González Ballesteros. La pequeña falleció el 4 de junio de 1990, supuestamente a causa de un coma diabético que le provocó la muerte. Antonio, el padre de familia, quedó absolutamente devastado por el trágico fallecimiento de Florinda. Francisca, por su parte, de cara a la galería, se mostraba con mucha fuerza y valentía. Los vecinos creían que hacía de tripas corazón para sacar adelante la relación con su marido, que estaba ya muy tocado. No imaginaban lo que en realidad se estaba gestando en aquella casa. A la familia González Ballesteros no le quedó otra que aprender a vivir con el dolor de esa pérdida. Después del nacimiento de Florinda, Antonio y Francisca tuvieron 2 hijos más, Sandra y Antonio. Francisca era conocida en el barrio por ser una madre abnegada, siempre atenta a sus hijos y a su marido. Cuando parecía que la desgracia había quedado atrás para esta familia melillense, las malas noticias volvieron a hacerse hueco en el seno de los González Ballesteros. El 6 de octubre de 2003, Antonio fue ingresado en la UBI del Hospital Comarcal de Melilla. El hombre llegó tras un tiempo enfermo en casa, donde había sufrido vómitos y diarreas constantes. Durante aquellos largos días, Francisca se encargó de mantener a su familia alejada de todo el mundo. No quería a nadie cerca de los suyos. Tras unos meses hospitalizado, Antonio falleció el 12 de enero de 2004 por un fallo multiorgánico provocado por una intoxicación. En un principio, los médicos creyeron que aquello vino a causa de una fumigación que se había llevado a cabo hacía poco en el domicilio familiar. Una nueva tragedia para Francisca, pensaron otra vez los vecinos, que ahora tenía que hacer frente a la vida sin Florinda y sin Antonio. A medida que pasaron los meses, el círculo más cercano de la familia empezó a percatarse de que Sandra y Antonio, el hijo pequeño de la familia, no estaban bien de salud. Los familiares, por parte de su padre, recientemente fallecido, empezaron a insistirle a Francisca para poder visitar a los niños. Su suegra y su cuñado llegaron a plantarse en su casa en alguna ocasión, pero ésta se negó a dejarles entrar. Les comentó que los niños estaban enfermos y que solo necesitaban descanso. También intentaron contactar con Sandra sus amigas, después de que la joven faltara en varias ocasiones a las clases. Francisca les pidió que se marcharan porque estaba delicada de salud y necesitaba reposo, lo mismo que le había dicho anteriormente a sus familiares.
El 4 de junio de 2004, 8 meses después del fallecimiento de Antonio, Sandra fue ingresada en el hospital gracias a la intervención de Juan, el dueño de la carnicería al que Francisca solía ir a hacer la compra. Aquella mañana, el hombre fue hasta el domicilio de los González Ballesteros para pedirle a Francisca que le pagara una deuda. Esta se excusó diciendo que sus hijos estaban enfermos y que por eso no había podido abonarle lo que le debía. Para demostrarle que no le mentía, hizo pasar a Juan al cuarto de Sandra, que entonces tenía 15 años. El hombre se encontró a la joven en la cama cubierta de vómitos y heces, agonizando. Pese a que Francisca intentó por todos los medios posibles que no llamara a una ambulancia, Juan contactó con emergencias y Sandra fue trasladada en estado grave al hospital. Allí le diagnosticaron una insuficiencia respiratoria, shock con cianosis en las extremidades e infestación por hongos en el tracto digestivo. Llegó al hospital a la 1 de la tarde y, lamentablemente, perdió la vida apenas media hora después. Cuando el carnicero se enteró de la muerte de Sandra, acudió en ese mismo instante a interponer una denuncia por el estado en el que había encontrado a la chica aquella misma mañana. A partir de este momento, Francisca estaría en el foco de la policía como la principal sospechosa. Solo 24 horas después, el 5 de junio de 2004, Antonio, de 12 años, fue ingresado con los mismos síntomas que había manifestado su hermana, aunque por fortuna en este caso no eran tan graves. A Sandra se le hizo una autopsia que confirmó que había sido asesinada. A su vez, las analíticas realizadas a su hermano Antonio, el único superviviente de los González Ballesteros, determinaron que alguien le había suministrado inductores al sueño, así como benzodiazepinas. Los investigadores, ante las similitudes de los síntomas de Sandra y Antonio, ordenaron que se exhumara el cuerpo del padre de familia. En él se hallaron restos de cianamida, sustancia presente en un medicamento llamado colme, que se utiliza normalmente para ayudar con la desintoxicación del alcohol. El 6 de junio, Francisca fue finalmente detenida y terminó confesando que ella envenenó a todos los miembros de su familia suministrándoles a diario carbimida, zolpidem y otro tipo de sedantes. Sobre el asesinato de su marido, aseguró que Antonio la trataba mal y que por eso le quitó la vida. En cuanto a Florinda, la bebé de apenas 6 meses, dijo que sufrió una depresión posparto y que ese fue el desencadenante del horror. Por último, refirió que a Sandra y Antonio los mató porque estos siempre le decían que quería irse con su padre ya fallecido, así que ella les ayudó a conseguirlo. En 2005 se celebró el juicio y la para entonces conocida como envenenadora de Melilla fue condenada a 84 años de cárcel por acabar con la vida de toda su familia. Pero ahí no quedó todo, y es que durante las sesiones se conoció que Francisca Ballesteros llevaba años viviendo otra vida. Todo comenzó en 2003, 13 años después de haber acabado con la vida de su hija Florinda, suministrándole casi 2 cajas de colme, porque era una niña simplemente que requería cuidados especiales. Aquella vez no hubo autopsia. Los médicos pensaron que debido a los problemas de salud de la pequeña, ésta había terminado falleciendo, así que Francisca pudo seguir con su vida. Los años pasaron y en 2003 la mujer descubrió Internet y empezó a escribirse con diferentes personas en foros de mensajería. Francisca, la madre de familia abnegada, se convertía en la red en Fogosa, su nick. Para sus contactos, ella era una mujer soltera, despreocupada y en busca de aventuras. Se definía a sí misma como una chica delgada, rubia y alta, nada que ver con su apariencia real. Y, mientras fuera todos la veían como Francisca, la madre de familia dedicada y perfecta, en la red se convirtió en Fogosa, la mujer que en realidad le gustaría ser. Una de las personas que conoció en Internet fue Cesáreo, un hombre más joven que ella y que vivía en Tenerife. La relación con este hombre, quien en redes se hacía llamar aventurero, fue creciendo y volviéndose cada vez más íntima. Aunque al principio Francisca era capaz de sobrellevar ambas personalidades, llegó un punto en el que su papel de madre se convirtió en una carga para Fogosa, su alter ego en las redes. Fue en ese preciso momento cuando decidió acabar con su marido y empezar una nueva vida con Cesáreo en Tenerife.
Francisca, que ya había matado en su día a su pequeña Florinda, volvió a comprar colme y se lo suministró en grandes cantidades a Antonio. La sustancia era imperceptible, no tenía sabor ni olor en los alimentos, por lo que el hombre no se percató del daño que le estaba haciendo en su cuerpo. A la vez, se encargó de hacerle tomar somníferos, le hizo creer que eran complejos vitamínicos y que le vendrían bien para ponerse mejor. Antonio, que creía en ella ciegamente, nunca se puso en manos de un médico y terminó falleciendo a causa del envenenamiento. Poco después de que su marido falleciera, Francisca dejó a sus hijos solos en casa. Se fue de viaje, haciéndoles creer que iba a una clínica en Málaga, donde supuestamente iban a valorar una posible intervención para reducirle el estómago. Nada más lejos de realidad. Fogosa se fue a Tenerife para conocer a Cesáreo. Pese a que la imagen de Francisca poco o nada tenía que ver con esa mujer delgada y rubia que le había contado a Cesáreo, este pasó por alto todas esas mentiras y disfrutaron juntos de unos días felices. El hombre quedó maravillado con Francisca, tanto que hasta le llegó a pedir matrimonio. Pero entonces una llamada acabó con la coartada de Francisca. Desde la clínica de Málaga llamaron a casa de los González Ballesteros para preguntar por la mujer que en ese momento, recordemos, estaba en Tenerife. Sandra, que estaba sola junto a su hermano, fue quien cogió el teléfono y supo entonces que su madre les había mentido. Para cuando Francisca regresó a casa, la situación era cada vez más tensa. Sus hijos se preguntaban dónde había estado durante días y, a la vez, Cesáreo presionaba para que la mujer dejara su vida en Melilla y se mudara con él a la isla. Hay que recordar que Cesáreo no sabía que Francisca era madre de familia, ni por supuesto que había asesinado a su hija Florinda y a su marido Antonio. Por eso le extrañó tanto cuando un día llamó por teléfono a la mujer y escuchó un mamá de fondo. A Francisca, lógicamente, cada vez le costaba más inventarse excusas, así que decidió acabar con todo de raíz para empezar con esa vida soñada junto a Cesáreo en Tenerife. Lamentablemente, Sandra murió a manos de su madre, pero por fortuna, Antonio, el más pequeño de la familia, consiguió sobrevivir, convirtiéndose en el último superviviente de los González Ballesteros. Francisca no empuñó un cuchillo ni disparó ningún arma. Mató de otra forma, con paciencia, con cálculo y con una frialdad que hiela la sangre. 3 vidas truncadas, una familia destruida, todo por una fantasía de libertad que solo existía en la mente de la envenenadora de Melilla. Hoy, encerrada tras los muros de una prisión, Francisca cumple su condena, pero en Melilla y en la memoria colectiva de todo un país, España, su nombre sigue despertando una pregunta inquietante. ¿Cómo puede una madre convertirse en verdugo de sus propios hijos? El caso de la envenenadora de Melilla no solo dejó una huella criminal, sino también una herida profunda en la idea de hogar, maternidad y confianza. Una historia que, aunque parezca sacada de una novela negra, ocurrió realmente entre 4 paredes y a plena luz del día hace tan solo 2 décadas.